Ya, Felipe, ¿encontró la respuesta a lo que le pregunté? A ver, veamos el chat. ¿Qué es lo que cree entonces? ¿Que comparten átomos? ¿Cómo eso? ¿Que comparten átomos? ¿Son covalentes o no, profesor? Ya. Es importante lo que estamos viendo porque así me doy cuenta con cómo vienen del semestre pasado. Entonces, miren, ustedes el semestre pasado deberían haber hecho ejercicio como lo siguiente. A ver, hay una tabla de electronegatividades por acá. Acá. Ah, ah, no. Bueno, el semestre pasado deberían haber hecho algunos ejercicios como lo siguiente. Por ejemplo, ya, calcule eh, ¿ya? ¿Qué tipo de enlace es ese entre el hidrógeno y el oxígeno? Entonces, le daban la electronegatividad como datos, le entregaban la electronegatividad, es decir, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y la electronegatividad del oxígeno es 3,5. ¿Ya? Les decían eso. Por lo tanto, calcule qué tipo de enlace es. Ah, ya, entonces ustedes decían la diferencia, triangulito la diferencia, diferencia de electronegatividades para calcular el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, ya es la siguiente, colocar el número mayor siempre adelante, 3,5 menos 2,1. Ah, entonces calculaba la electronegatividad del hidrógeno y el oxígeno y ese enlace, esa diferencia, ¿ya? Aquí no hay diferencias negativas, ¿ya? Entonces esta diferencia le da 1,4. Entonces, 1,4, claro, y veían una tablita que hay una tablita que les tiene que haber mostrado donde hay en 3 parámetros. Entonces decía, cuando la diferencia es entre 0 y 0,9, ¿ya? Cuando es entre 1 y 2,9 y cuando es de 2,9 en adelante, ¿ya? O 1,9 en adelante, 1,9 en adelante, no me acuerdo los valores. ¿Ya? Este es iónico, este es covalente polar y este es apolar, el primero. Entonces le dio 1,4 hasta acá es covalente, es un enlace covalente polar. Entonces clasificaban el tipo de enlace. El tipo de enlace covalente lo clasificaban. ¿Pero qué significa eso? Significa que acá usted llegó a esta conclusión porque tienen diferentes electronegatividades, pero la pregunta que yo le hice a Felipe, ya, y estos ejercicios, ¿se acordaron ahora de los ejercicios? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora me van a responder más rápido y obviamente, como le refresqué un poquito la materia, si tengo dos elementos que son iguales, por ejemplo, el flúor, ¿ya? Y si yo les digo que la electronegatividad del flúor es 4, ¿ya? ¿Cuánto da la diferencia de electronegatividad del enlace entre un átomo de flúor y otro átomo de flúor? 0. 0, ¿cierto? 0, que 4 menos 4 es igual a 0. ¿Y 0 qué significa? Que el enlace es un enlace covalente apolar. Ya, de acuerdo. Pero ¿qué significa? Claro, es covalente apolar. ¿Pero qué significa?
Ya, y aquí vamos a entrar. ¿Qué significa de verdad? ¿Qué es lo que está pasando con los electrones? Que no atraen a otro átomo. No se mueven. Exacto, muy bien. Que no se va ninguno de los dos átomos. No se mueven, se quedan al medio. Exactamente al medio. Porque esto es como tirar la cuerda con dos personas iguales, con dos clones, que tienen la misma fuerza. ¿Se fijan? Tienen la misma masa, tienen la misma contextura, no tienen ninguna pifia, son lo mismo, las mismas personas, ¿ya? Y empiezan a tirar la cuerda. La cuerda no se mueve para ningún lado, ¿ya? Pueden estar ahí todo el rato y se van a cansar hasta el mismo tiempo. ¿Se fijan? Entonces, claro, tenemos dos átomos que son iguales, tienen la misma electronegatividad. No sé, los electrones no se mueven para ningún lado, ¿ya? Son apolares. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros o no? Ya, pero el átomo de carbono es diferente. Cuando hay un enlace covalente entre un átomo de carbono, es diferente. De hecho, es un compuesto bastante especial. Por eso esto hay que tenerlo clarito. Porque cuando pasamos a ver el átomo de carbono, cambia la cosa. Y aparecen otros enlaces. ¿Vale? Entonces, en un enlace covalente, cuando existe una diferencia de electronegatividad entre un átomo, por ejemplo el hidrógeno y el flúor, aparece esta diferencia que se representa con estos signos, con el sigma, ¿ya? Delta positivo y un delta negativo, ¿vale? Delta positivo, delta negativo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que este tiene una mayor electronegatividad respecto al hidrógeno, por lo tanto el electrón del hidrógeno tiene la tendencia a movilizarse un poquitito, se desplaza, hay un desplazamiento electrónico hacia el flúor. ¿De acuerdo? Entonces se crea esta polaridad. ¿Se fijan? Hay un lado en donde existe una mayor probabilidad de encontrar electrones y hay otra zona del enlace en donde existe una menor probabilidad de encontrar electrones. ¿Vamos? ¿Vamos bien o no? Ok. El momento dipolar del enlace es exactamente algo muy similar relacionado con la electronegatividad. O la electronegatividad es como la base de esto, ¿ya? Entonces, evidentemente no hay una distribución igual cuando hay una diferencia de electronegatividad, ¿eh? Por lo tanto, existe una tendencia de uno de los dos electrones hacia el átomo más electronegativo. Y eso genera lo que ustedes ven acá en color. ¿Te fijas? Una zona, por ejemplo, si tenemos acá el electrón que se está compartiendo, que es del flúor, y este es el electrón del hidrógeno, pero el electrón del hidrógeno se siente atraído por el flúor, porque es más electronegativo, por lo tanto, se desplaza, hay un desplazamiento electrónico, ahí, y queda cercano al flúor. Entonces, vamos a tener una zona de los orbitales del flúor en donde es más probable encontrar electrones, y esa zona ya queda con un delta negativo. Y esta zona del enlace covalente obviamente queda desprovista de electrones, por lo tanto es la zona con un delta positivo. No significa que existen cargas. Cuidado con eso. ¿Estamos? Esto no es sinónimo de cargas. Ya no es carga neta. Es solo un desplazamiento electrónico, pero el electrón no se ha ido para ningún lado todavía. Se acerca nomás al átomo más electronegativo, pero el átomo electronegativo no lo ha arrebatado. No lo sacó de los orbitales del hidrógeno. ¿Me explico, cierto? Aquí todavía se encuentra el átomo de hidrógeno con su electrón. Si lo saca, si el flúor quita el átomo del hidrógeno, pasamos al enlace iónico. ¿Y qué ocurre ahí? Ocurre que el flúor queda con carga negativa y el hidrógeno queda con carga positiva porque perdió el electrón. Este se transforma en un catión. Recuerden que el catión significa que hay una pérdida de electrones y este se transforma en un anión, ¿ya? Y el anión existe una ganancia de electrones. Ahí gana electrones. Pero no es el caso. Todavía no llegamos al enlace iónico. Estamos en el enlace covalente y en el enlace covalente solo existen tendencias, desplazamientos electrónicos que son mínimos hacia los elementos más electronegativos. Por lo tanto, la distribución del enlace
covalente queda esta la palabrita que hay que utilizar, asimétrica. ¿Ven? Porque cuando la electronegatividad es exactamente la misma, ¿ya? De un átomo con otro, por ejemplo, flúor con flúor, la electronegatividad 0, esto es simétrico. Simétrico. Y acá el enlace covalente, los electrones quedan exactamente en la misma posición. Uno acá y otro acá. ¿Vale? Entonces, esta asimetría, esta distribución asimétrica crea lo que se llama un dipolo, generando lo que ustedes conocen como una molécula polar. Polar significa que tiene un dipolo, una zona donde podemos tener desprovista de electrones y hay otra zona donde generalmente hay una alta probabilidad de encontrar electrones. Ese es un dipolo. ¿Vale? Cuando hablamos de cualquier molécula polar, estamos hablando que ocurre eso, con sus enlaces. Cuando hablamos de una molécula apolar, que en química orgánica lo utilizamos mucho, sobre todo con los solventes apolares, para hacer extracciones, para hacer destilaciones, etc. Apolar, ¿qué significa apolar? Que los electrones del enlace covalente están simétricos. No hay ningún desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Y polar hasta cuánto era? Hasta 1,9. Después de 2 para arriba ya es iónico. ¿Ya? Pero ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio, Felipe. ¿Ok? A mí me interesa el concepto. Ya una cosa es que ustedes hagan el ejercicio, se van a hacer el ejercicio, pero no saben lo que está ocurriendo. A mí me interesa que sepan lo que está ocurriendo con el enlace. Me interesa que sepan lo que está ocurriendo con los electrones. ¿Ok? ¿Cómo se forma un dipolo eléctrico? Se forma por esto. ¿Ok? Entonces, el momento dipolar se puede calcular, por supuesto, con esta fórmula, donde Q es la carga del sitio positivo, en las unidades coulombios, R es la distancia entre los centros de las cargas, ¿ya? Y obviamente el momento dipolar es un vector, ¿ya? De la carga que va desde la carga positiva hasta la carga negativa, ¿ya? O sea, desde, en realidad, el momento dipolar hacia allá, ¿vale? Que va desde el delta negativo, perdón, desde el delta positivo al delta negativo. Eso está indicando que el electrón tiene ese desplazamiento, es un vector. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, las moléculas, según sus enlaces, tienen diferentes momentos dipolares. ¿Ya? Momento dipolar, mire, entre dos átomos de hidrógeno, 0. Obviamente, pues si no hay desplazamiento. ¿Ya? Entre hidrógeno y yodo, 0,42. Entre hidrógeno y bromo, 0,79. Entre hidrógeno y cloro, 1,03. Hidrógeno y flúor, 1,91. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está indicando que el momento dipolar va creciendo? ¿Qué entienden por qué el momento dipolar esté creciendo? O sea, mayor. ¿Qué deberían pensar? ¿Mayor intercambio? Recuerden que acá no hay intercambio. Los electrones todavía se mantienen en el enlace. Este es un enlace covalente. ¿Ya? ¿Nos perdimos? ¿Qué significa, por ejemplo, que esto sea 1,91? ¿Por qué este es 1,91 y este es 0,42?
¿O por qué ese es 0? Aquí estos números están relacionados con el cálculo de esta fórmula, no es la diferencia de la electronegatividad, pero sí también se toma en cuenta la electronegatividad. Entonces, ¿qué es lo que significa que vaya aumentando el momento dipolar? Significa que el movimiento de los electrones de un electrón hacia el elemento más electronegativo es mayor, ¿ya? O sea, en este 0,42 a lo mejor este electrón se desplaza hasta acá nomás y llega hasta ahí. ¿Se fijan? Pero en el 1,91 el electrón se desplaza hasta acá y llega hasta acá y quedan prácticamente los electrones muy cercanos en el enlace covalente. ¿Se fijan? O sea, ese vector ya puede tener diferentes longitudes. ¿De acuerdo? Y eso está siendo evidenciado con el numerito. El numerito le está diciendo que el desplazamiento de un electrón dentro del enlace covalente puede ser mayor. Y eso depende de la electronegatividad de los átomos que están participando en este enlace. Las curvas de energía potencial muestran las fuerzas que aparecen entre el núcleo de cada átomo y los electrones, y las fuerzas de repulsión también, porque recuerden que acá los electrones tienen cargas negativas, entonces obviamente cuando nos encontramos un electrón con otro electrón o enfrentamos un electrón con otro electrón, tienen la misma carga, los electrones tienen carga negativa, y cuando hay cargas negativas, ¿qué ocurre? Dos cargas negativas, ¿qué va a ocurrir? Existe un efecto repulsivo. En cambio, cuando el electrón se enfrenta al núcleo, se siente atraído porque el núcleo tiene los protones que tienen la carga positiva. ¿Vale? Pero si estamos acercando dos átomos, también se acercan los núcleos y los núcleos también tienden a repelerse porque los núcleos tienen carga positiva. Entonces, hay varios juegos de fuerzas que aparecen cuando se genera un enlace. ¿Ya? Por eso es que siempre va a predominar el átomo más grande. El átomo más grande es el que tiene la carta bajo la manga, siempre. Acá ustedes pueden observar, por ejemplo, las curvas de energía de potencial de enlace cuando aparecen las fuerzas de repulsión y cuando aparecen las fuerzas de atracción. ¿Ya? Dice, a distancias muy cortas predomina la repulsión y la energía es más alta que para los átomos que están separados, a distancias muy cortas, porque los orbitales están más cercanos. Ahora, la energía comienza a disminuir a medida que vamos separando un poquitito los átomos. A una determinada distancia aparece un mínimo de energía, ¿ya? Y cuando se acercan, aparecen fuerzas que son atractivas. ¿Se fijan? Entonces, acá, por ejemplo, si los átomos no son iguales, un núcleo de mayor tamaño tiende a atraer a los electrones del otro átomo. Los electrones se sienten atraídos por el átomo que está al frente, que tiene un núcleo grande. ¿De acuerdo? Entonces, esa atracción genera un movimiento, pero obviamente cuando después empezamos a separar ya a largas distancias, obviamente no hay interacción entre los átomos. ¿Ya? Si ustedes piensan, evidentemente este es un fenómeno que se da por la cercanía entre los átomos para que puedan interaccionar. Sin embargo, no todos los elementos o todos los átomos del sistema periódico son capaces de interaccionar. ¿Ya? Tienen que tener en claro que las configuraciones electrónicas, los electrones que participan son los electrones de valencia. ¿Se acuerdan de esa palabra o no? Los electrones de valencia son los electrones que participan en estas curvas, en esta diferencia de electronegatividad y en todas las reacciones para formar enlaces covalentes o enlaces iónicos. ¿Ya? Los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel energético. Y los electrones de valencia son los que se
comparten un enlace covalente o se intercambian en un enlace iónico. Pero como yo les estaba comentando, no todos los elementos del sistema periódico son capaces de compartir electrones porque están los gases nobles. Los gases nobles tienen sus orbitales completos y no tienen nada que compartir, ni nada que ceder, ni nada que aceptar. No comparten ningún electrón, están completos. No les falta ni les sobra nada. Nada me refiero a electrones en sus orbitales. En cambio, hay algunos elementos que siempre les falta un electrón para llegar a completar la capacidad máxima del orbital, o les sobra un electrón o más de uno para quedar con la energía de los electrones en el orbital o la capacidad de los electrones en el orbital completa. Y ahí viene el juego periódico, la formación de estos tipos de enlaces. Entonces tenemos que en el enlace iónico existe obviamente, hay una transferencia. Acá hay una transferencia de electrones. Hay un movimiento hacia uno de los dos átomos. Y ese movimiento es siempre hacia el elemento más electronegativo, ¿ya? Y el otro elemento o átomo se le denomina electropositivo. Entonces quedan con carga positiva el que perdió, con carga negativa el que ganó, ¿ya? Generando evidentemente lo que nosotros conocemos como sales, estos sólidos iónicos, como el ejemplo que aparece ahí, cloruro de sodio. En el enlace covalente hay una compartición de electrones, ¿ya? Y la diferencia de electronegatividad genera que existe un desplazamiento hacia uno de los dos elementos, pero no es sacado de los orbitales el electrón, que es del átomo menos electronegativo. ¿De acuerdo? Y el enlace covalente lo podemos subclasificar en enlace covalente apolar y enlace covalente polar. Y en el enlace metálico existe una compartición de electrones entre elementos que son electropositivos. O sea, son capaces de perder electrones y se generan enlaces entre ellos, metales. Vamos a avanzar un poquitito. Ya aquí ya lo vimos. Ya vimos estos conceptos. Acá la compartición de electrones solo puede ser equitativa entre moléculas cuando es homonuclear. Ya estamos hablando de dos átomos iguales. Obviamente homonuclear iguales. Y heteronuclear cuando hay diferencia asimétrica provocada por estas diferencias de electronegatividades. Y ahí tenemos un enlace de tipo covalente polar. ¿Me fijan? Fue lo que ustedes calcularon e hicieron con ejercicio. Acá les estamos mostrando qué es lo que ocurre con los electrones en los átomos. Sin el ejercicio, sino entendiendo el concepto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Obviamente la polaridad va a aumentar con la diferencia de electronegatividad, pero eso llega a un cierto límite. Si nos pasamos de ese límite, pasamos al otro tipo de enlace, que es el enlace iónico. ¿Vale? Algunas estructuras de enlace molecular y enlace covalente ya están determinadas por la geometría de las moléculas, cuando son polares, cuando son no polares. ¿Ya? Los dipolos que aparecen generan estos vectores necesarios para calcular la geometría que posee, ¿ya?, una molécula. Y ahora viene todo lo que es teoría de Lewis, que esto no lo vamos a revisar, la regla del octeto, la simbología, cómo calcular las cargas formales y la carga neta de una molécula y la estructura de Lewis, está todo acá. Esto no se lo voy a preguntar en la prueba, por si acaso.
Ya, aquí es un paciente. Sino que es una forma de representar la geometría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ven? Forma geométrica, lineal, plana triangular, tetraédrica, piramidal, angular, lineal, etc. El enlace covalente, según la estructura, tiene que tener clara la configuración electrónica, calcular los electrones enlazantes, electrones no enlazantes, y pueden desarrollar la estructura de Lewis. Fíjense que esta simbología, que a veces la utilizamos para representar algunas moléculas, es interesante que ustedes la comprendan ahora. Miren, esta línea simple que se dibuja con una raya nomás entre un átomo y otro, significa que aquí estamos en el mismo plano, ¿ya? Acá esto es así. El eje X, el eje Y y el eje Z sale del plano. Ya, es como que si yo le estoy apuntando hacia la cara, sale de la pantalla, hacia afuera, ¿vale? Entonces, este enlace que está escrito como, dibujado como una cuña, significa que el hidrógeno sale de la pantalla. ¿Me explico, cierto? El hidrógeno va para afuera de la pantalla. En cambio, esta línea ya segmentada significa que el hidrógeno va hacia atrás de la pantalla. Esto tiene un volumen, ¿ven? Como si fuesen tres patas, pero tienen diferentes orientaciones en el espacio. ¿Vale? La cuña significa que va hacia afuera y la línea segmentada hacia atrás. ¿Se entiende? Profe, ¿a qué se refería con pantalla? ¿Cómo? ¿A qué se refería con pantalla? A la pantalla que está mirando. Si es un, Ah, es un pensé que era otra cosa. celular o es un computador, ¿en dónde está ahora? Está En el en computador. el computador, entonces eso le está tocando la nariz. El hidrógeno le toca la nariz en este momento. Ah, ya. De la Estaba pantalla. confundido. Ya sale del. Ah, ya. A eso me refiero. Ya, gracias, profe. No, de nada. Ya, mira, es difícil imaginarlo, pero con una representación, porque yo les comentaba, los egipcios tenían ese problema que dibujaban a los monos los dibujaban así, ¿cierto? Ahí. Están todos así. Tenían problema con el espacio, con la perspectiva. Ya, acá este es un dibujo molecular en perspectiva. Pero ¿cómo entenderlo? Como le estoy diciendo yo, el enlace, porque esto sería así. Ah, perdón. Esta molécula generalmente se dibuja así. El carbono con 4 enlaces. ¿Pero qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo exactamente lo mismo que los egipcios, ¿ya? Estoy dibujando en un plano. Y el carbono no distribuye los hidrógenos en un plano, ¿ya? Esto no es una molécula plana. Es una molécula que tiene profundidad, ¿ya? Tiene un volumen. Entonces, claro, el átomo de carbono proyecta un hidrógeno hacia atrás del plano. Ese se va hacia atrás del plano. Entonces, ¿cómo representarlo? Con esta línea segmentada. La cuña que está acá, esa cuña negra, significa que el hidrógeno, ese hidrógeno de acá, sale del plano. Y ahí cuando le dije, sale de la pantalla que está mirando. ¿Se entiende? ¿Me explico ahora, no? Y ahora sí, profe. ¿Ya? Y estas líneas que están escritas, sí, eso significa que son planas, que están en el mismo plano. ¿Ya? Pues bien, las moléculas, evidentemente, porque tienen un orbital, tienen un volumen, cada átomo tiene orbitales y volumen, no son planas las moléculas. Por eso hablamos de geometría. La estructura de Lewis sirve para predecir este tipo de geometría. Pero bueno, no sé si es bueno revisar todo esto, pero está un poco lejos del alcance de la asignatura, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a revisar la geometría, yo les estoy comentando para que no les parezca después cuando lo lean que esto, bueno, cuando empezamos a revisar la geometría aparecen los enlaces, ¿ya? Los enlaces de las moléculas, los ángulos, perdón, de las moléculas, ¿ya? Que son diferentes según esta orientación que poseen en los diferentes planos,
debido a la predicción de la geometría molecular que tiene gracias a la estructura de Lewis. Según, si es un enlace, por ejemplo, la molécula de agua, fija, 104.5. Acá, en el amoníaco, 106,3. Y en el caso del metano, 109.5. Bueno, acá exactamente lo mismo, el ángulo de enlace, obviamente el par de electrones se encuentra más cerca, por término medio, al átomo que es más electronegativo. Yo creo que esto ya le está pareciendo más repetitivo, evidentemente es así. Ya, generalmente la electronegatividad es la de propiedad periódica que juega un rol principal en la estructura, en la geometría, en el ángulo de enlace y en el tipo de enlace covalente. ¿Se fijan? La electronegatividad aparece a cada rato, la electronegatividad, la electronegatividad, la electronegatividad, claro. Entonces, la electronegatividad orienta la geometría, orienta la estructura, orienta el tipo de enlace, el ángulo de enlace. En el caso de los compuestos iónicos, el enlace iónico evidentemente es una transferencia neta. Acá un electrón pasó a uno de los dos elementos que están participando en el enlace covalente. ¿Ya? Y cuando un elemento pierde un electrón, se forman los cationes. Eso ya lo saben. Un catión, elemento con carga positiva. Un anión es un elemento con carga negativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que este pierde los electrones y este gana electrones. ¿Ya? Pero los dos elementos, bueno, vamos a hacerlo diferente, voy a colocar otra letra. Pero estos dos elementos están juntos. El elemento X y el elemento Y. ¿Y por qué están juntos? Porque tienen cargas diferentes, porque las cargas diferentes se atraen. ¿Ya? ¿Y por qué hubo esta transferencia de electrones? Ah, esa transferencia de electrones ocurre, ¿por qué? Ocurre porque cada elemento que participa dentro de este compuesto iónico quiere quedar con el orbital completo. ¿Vale? Entonces tenemos, ¿cuál es la configuración electrónica para un Z igual a 3? ¿Y cuál es la configuración electrónica para un Z igual 7? Vamos. ¿Cuál es la configuración electrónica para un Z igual 3? Uno SP, no, uno S2, 2S1. ¿Eso? Para el S3, la configuración electrónica sería 1S2, 2S1. Ok. ¿Y la configuración electrónica para el que tiene Z igual 7? Les voy a preguntar en la prueba. 2P3 llegaría, ¿no? Ya, pero la Por el configuración. 1S2, 2S2, Eso sí, 2P3. 1S2, 2S2. Ya, ahí tenemos 4. Nos faltan 3. 2P3. Ya, perfecto. Ahí Felipe llegó hasta el 2P3. Ya. Entonces, este elemento es el litio y este elemento es el flúor. ¿Ok? Cuando el litio con el flúor se unen en un enlace covalente, ¿qué creen que ocurre? ¿El litio qué hace? Este electrón le molesta al litio. Entonces le dice al flúor, oye flúor,
Flúor. Oye, escucha. Mira. Te regalo un electrón. Profe, no se escuchó si estaba hablando. Eso mismo. Que no estaba escuchando. Quedó hasta el oye y después dijo, acá un electrón. Sí. Fue un silencio incómodo. Ya, esperen. Es que parece que voy a revisar algo. No es el ejemplo más apropiado del 7. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Estamos acá. ¿Ven? Me había equivocado. Sabía que algo estaba mal. Ya, acá. S7 es 9. Tendría Configuración. que ser nueva, ¿no? Eso mismo estaba viendo la tabla periódica, me había confundido. Porque está calzando el del flúor. 9. La configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P5. Ahí sí. 2P5. Correcto. Entonces, ahora viene el diálogo. Oye, flúor. Y el flúor se hace el leso. Oye, flúor, ya, mira, te regalo este electrón. Ah, interesante. Entonces, el flúor dice, ya, pasa el electrón. Entonces, al pasar el electrón, aquí quedaría con 2p6, ¿cierto? Y el orbital P está completo, quedaría completo con todos los electrones. Uno para arriba, otro abajo, uno para arriba, el PX, el PI y el PZ quedaría completo. ¿Ya? Y en el caso del litio, ese electrón lo perdió, por lo tanto, este orbital desaparece. El 2s2 desaparece. Y el litio se queda con el 1s, pero se queda con el 1s completo, con los dos electrones. Recuerden que el s acepta dos electrones. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que existe como una especie de arreglo entre los dos elementos para que cada uno de ellos quede con los orbitales completos en su nivel energético, pero completos. ¿Se fijan? Porque acá al flúor le faltaba uno para llegar al 2p6, pero al litio le sobra uno, ¿ya? Le sobra uno. ¿Se fijan? Entonces, qué simpático. Claro, son simpáticos. Entonces, ellos, cuando establecen el enlace covalente, se incomodan. No les conviene el enlace covalente. Evidentemente el flúor es más electronegativo que el litio, entonces le dicen, ¿sabes qué? Mira, mejor pásame el electrón y quedamos bien así. ¿Cómo así? Así, tú con carga positiva y yo con carga negativa. Y se une formando un compuesto iónico. ¿Ok? Ese es el compuesto iónico. El compuesto iónico, y cuando está en estado sólido, obviamente es la sal. Es una sal. Pero esto lo